Bíblicamente acá hay cuatro pasos para interpretar la Biblia o la palabra de Dios. Número 1, tener una vida preparada, una vida santificada. Me sorprende a veces de personas que no son cristianas y hablan mucho de la Biblia. Pero la Biblia es clara y dice que la persona que va a hablar de Biblia tiene que tener la comunión con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo y con la iglesia. No cualquiera pues nos va a predicar a nosotros, ¿verdad? Han habido momentos en los cuales aún inclusive predicadores que se han levantado y se han parado acá en el púlpito sin tener una experiencia de salvación. Y eso ha venido arruinando y el grave peligro que surge dentro de la iglesia. Número 2, dice que después de que la persona se entrega a Cristo, se bautiza, tiene que entrar en un proceso de investigación, de lectura. Debe de ser amante a la lectura bíblica. Amante a la lectura bíblica. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos va a ir santificándonos y nos va a ir limpiándonos gradualmente, ¿sí? Y dice acá que Esdras era esa clase de persona, tenía un corazón preparado, un hombre santificado. Empezó a querer a investigar la ley de Jehová, que es la segunda parte, lo que oímos, ¿verdad? Cristo dijo escudriñar. Entonces la primera parte es tener una vida preparada. Pero antes de investigar la Biblia, ¿saben? Tiene que llevar un proceso de oración. Porque la oración es el aspecto importante en la cual Dios unge con su Espíritu Santo a la persona para iluminarlo. Óigase, para iluminarlo. No para revelarle la Biblia, porque la Biblia ya fue revelada, la Biblia ya fue escrita. Entonces el Espíritu Santo lo que va a hacer en ese proceso es iluminar a la persona y encauzarla, encaminarla y darle el vivo deseo de leer la Biblia. Por eso el apóstol Pedro dice, desead como niños. Pero ese deseo no va a venir, pues si yo no persevero, no oro, menos leer la Biblia, ¿verdad? Alguien dijo, si usted padece de insomnio, pues lea la Biblia y en 2-3 minutos va a estar dormido. ¿Es cierto o no? La mayoría se pregunta, ¿por qué cuando leo la Biblia me duermo? Por falta de oración. Porque el requisito número 1 es orar. Si usted quiere tener en la asamblea local a predicadores, ore por los ministros también, porque el pueblo debe de apoyar a los ministros, ¿sí? No solamente el ministro, tiene que tener el apoyo completo de toda la congregación, ¿sí? Y eso es lo que tenía Esdras, que el pueblo estaba apoyando, miren. Ahora, número 2 dice, inquirir, investigar. ¿Y qué es investigar? Es que si yo voy a un diccionario, nos han enseñado, no, es que solo la Biblia hay que tenerla. ¿Será cierto eso, hermanos? Dice, solo se lo voy a mencionar, si gusta, búsquelo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Sin duda alguna hay muchos idiomas y ninguno carece de significado. Es decir, que usted y yo debemos de investigarlo bajo la gramática, ¿sí?
hablar bien la palabra. Por ejemplo, oímos no sé cómo lo ven ustedes, ¿verdad? Pero en la pronunciación de las palabras tiene que ver mucho cómo la persona o el auditorio va a percibir el mensaje. Porque se debe de descifrar bien la palabra, dice Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 14. Y pone el ejemplo, dice que si la trompeta se tocare inciertamente, dice que nadie se prepararía para la batalla. Pero si se toca correcta y adecuadamente, dice que el pueblo se reunía y sabía distinguir las diferentes clases de sonido de las trompetas en Israel. Es por eso que a veces regresamos casi iguales o peores a veces, porque a veces no explicamos y pronunciamos bien la palabra. Por ejemplo, nuestro hermano leyó allí la esposa de Abraham. ¿Cómo se llamó ella? A ver, que alguien me lo diga en voz alta. ¿Cómo dijo? Sarai. Es la pronunciación correcta. Porque si decimos Sarai, le estamos colocando a esa palabra una tilde ahí en ahí. Pero vea bien y registre bien la Biblia. Ahí dice Sarai. El himno número 10 en su coro y en la última línea de cada estrofa hay una palabra que se dice. ¿Cómo dice? Hermano Joel. Nibia. Y hay otra palabra igual en la cual nosotros decimos Nivea, la cantábamos anteriormente, ¿sí o no? Y esa no es la pronunciación correcta, Nivea, allí en esa parte, ¿sí? Entonces, cuando nosotros investigamos cada palabra de la Biblia, la vamos a aplicar tal como debe de ser, ¿sí? Porque entonces nos estaríamos saliendo del contexto tal como lo escribió el escritor, para quién lo dijo, cómo lo dijo y por qué lo dijo, ¿verdad? Es por eso que hay tantas dudas en nosotros hoy, ¿sí? Y sabe, se lo voy a explicar brevemente. Nibia significa culto sobre hielo. Usted ya la investigó. Que el escritor de ese himno en Groenlandia, donde hay mucho hielo, salió una mañana y él miró el hielo blanco y él se expresó basado a la naturaleza misma que estaba viendo. Y él colocó esa palabra Nibia, no Nivea. Porque si te va al diccionario, te va a encontrar Nivea cosmético, una pomada que sirve para la piel. Y si usted escribe Nibia tal como está allí, va a encontrar el significado de esa palabra. Entonces, hermano, por eso acá dice inquirir, investigar, escudriñar. Mire, pero ese es el deber de cada uno de nosotros los predicadores, ¿sí? De investigar la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa? Dice, inquirir la ley de Jehová. Y esto es lo más delicado, mire, y para vivirla. Para vivirla. Ahora, nuestro hermano traía el tema, ¿qué hacer con la palabra de Dios? Y yo le voy a poner otro texto, ¿para qué sirve la palabra de Dios en los ministros? Tito, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice? Hay predicadores. ¿Nadie se lo sabe de memoria? Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Ahora, ¿por qué carece hoy las asambleas cristianas de enseñanza de sana doctrina? ¿Por qué cree usted? Por la falta de vivir la palabra de Dios. ¿Sí? Es una razón. He dicho siempre, las asambleas últimamente están perdiendo la identidad tal como se miraba hace años atrás. Mensajes que nos daban, nos exhortaban, nos animaban, nos hablaban mucho. Anteriormente hablaba mucho en cuanto a la televisión, si usted se acuerda o no. Y un hermano dijo, ese cajón del diablo, ¿se acuerdan de este hermano que ya falleció, partió con el Señor, verdad? Hasta allá estaban aburridos que en cualquier parte el hermano siempre hablaba de televisión.
Pero un día nosotros fuimos a visitarlo y la gran pantallona allí en su casa. Y yo le digo, hermano, él lo ha dado y mire qué es lo que tiene acá. No, hermano, es que son de mis hijas. Pero ¿quién es el jefe en el hogar? Le digo yo. ¿Quién tiene la autoridad en la casa? Y a veces nos llevamos las grandes decepciones, hermanos y hermanas. Nos llevamos las grandes decepciones muchas veces de predicadores que ahora sientan la palabra falsos, mentirosos. Ayúdenme a decir, hermano, miren, saquen ese cajón del diablo de su casa. Yo tengo de 50 pulgadas en mi casa. ¿O no? Soy un falso, soy un mentiroso, les estoy enseñando mal. ¿Sí? ¿Por qué no se animan hoy los hermanos a predicar sana doctrina? Es que está duro, hermanos. Vivirla, practicarla, hermanos. Nos han enseñado sobre la idolatría que encierra todo, ¿sí o no? Y hay que distinguir la idolatría en cuanto a ídolos y la idolatría en cuanto a costumbres y tradiciones que hay en el mundo. ¿Sí? A Israel se le amonestó mucho en cuanto a la idolatría de ídolos. Y era el primero o el segundo mandamiento en el decálogo, ¿sí? Pero ellos dijeron, Señor, ¿lo haremos? Dijeron ellos o no. Allí en Éxodo capítulo 19, a los 50 días ellos llegaron allí. Dios les da la palabra y ellos dijeron, Señor, haremos todo lo que tú has dicho. Como cuando usted dice, amén, qué gran mensaje, ¿verdad? Pero media vez pasa aquí unos 2, 3 días, pues ya estoy celebrando un cumpleaños. Entonces viene el 1 de noviembre, ¿sabes cuántos van a ir a dejar flores ahí a la tumba de sus familiares? O si no, que ya fueron a pintar, ¿verdad? ¿Y por qué no enseña el anciano, el predicador en la asamblea local? Porque no lo está viviendo. No lo está viviendo. Nos da miedo a veces hablar la verdad. ¿O no? ¿Para qué nos puso el Señor, hermanos? ¿Para hablar mentiras o para hablar la verdad? ¿Para esconder la Biblia? ¿O solamente ahí dar un pequeño mensaje, como decimos, solamente dulcitos, ¿verdad? Que últimamente ya no acaban que con prosperidad, que con esto y que lo otro, ¿verdad? Y hay un grupo que solo enseña prosperidad, ¿sí? Y prosperidad. No, si usted es bendito porque es hijo de Dios. Hasta humillan a aquel que no tiene. A un predicador, he escuchado predicadores y estando allá, humillan al que no tiene. Un hermano le dijo a un hermano predicador, terminando el culto, le dijo, hermano, me lleva usted para San Pedro. ¿Y qué? ¿Acaso que los hijos no tienen carro? ¿Qué a pie anda usted? Le dijo, mire. Tremendo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Acá dice, para cumplirla, para vivirla. Si nos han enseñado que usted y yo tenemos que renunciar a todo, es porque tenemos que renunciar. Le voy a leer el versículo. Ahí en Tito, me gusta mucho, estaba leyendo mucho la carta a Tito porque contiene mucha sana doctrina, o sea, enseñanza de sana doctrina. Mire, dice Tito capítulo 2, sin perder ahí Esdras. Dice Tito capítulo 2, versículo 11 en adelante, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué enseña la gracia? 3, 4 cosas que enseña la gracia aquí. Número 1, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Mire. 2, ¿qué otra cosa enseña la Biblia? Vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente.
¿Y qué más dice? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero solo quiero tomar lo que dice la renuncia que usted y yo hicimos cuando dijimos, bueno, me voy a entregar a Cristo, ¿verdad? ¿Qué implicaba ese momento de esa firme decisión que usted y yo estábamos tomando? Como decir un gran cartel grande, renuncio, te renuncio, diablo, te renuncio, mundo, ¿sí o no? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Eh? Hermano Gonzalo dijo una frase, no me acuerdo dónde, pero yo la percibí, y él dijo que Israel salió de Egipto, ¿verdad? Pero el Israel no salió del corazón de los israelitas. O el Egipto no salió del corazón de los israelitas. Usted y yo hemos salido del mundo, pero el mundo no ha salido del corazón. Es por eso que no podemos vivir y practicar la palabra de Dios, hermanos. Israel se acordó del ajo, de la cebolla, del puerro y de todo lo que había allá, ¿verdad que sí? Y ahora nosotros nos acordamos, ay, qué feliz éramos, celebrando con la familia la Navidad, celebrando con la familia el Año Nuevo, celebrando con la familia esto y lo otro, ¿verdad que éramos felices? Éramos, le estoy diciendo. Pero cuando usted y yo venimos aquí, todos renunciamos, porque lo dice la Biblia, que la gracia enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Y por eso no nos atrevemos a veces, pero ni de exhortar ni de amonestar al pueblo de Dios, porque no hemos renunciado a todo eso, hermanos. No hemos renunciado. Y déjeme decirle, yo he dicho siempre, no vamos a poder quitar todo eso en la asamblea. Pero sí hay que hacer una cosa, que cuando usted haga un acto de idolatría, no parta el pan, porque así lo dice la Biblia. Oiga bien, si usted esta semana celebró un cumpleaños con su familia X, yo no sé, no parta el pan mañana, porque no puede participar de la mesa del Señor. ¿Y de la mesa de qué? De los demonios. De los demonios, hermanos. Un ídolo siempre se identificaba con un demonio, si usted lo sabía. Sí, un ídolo siempre, un demonio siempre se identificaba con un demonio. Cuando en Israel ellos levantaban a los becerros de oro, se estaban identificando con un demonio, si ustedes no lo sabían. Y muchas veces Dios amonestó a Israel diciéndoles que ellos no lo hicieran. Y fue lo primero que hicieron. Cuando Israel ahí en Éxodo 19 dijo, haremos todo lo que tú has dicho. Horas más tarde se edificaron un becerro de oro. Se idolatraron, comieron, jugaron, dice la Biblia, hicieron cuantas cosas, sus orgías ahí tremendas, ahí al pie de ese becerro de oro. Y habían dicho, Señor, haremos todo lo que has dicho. Qué mentiroso, ¿verdad? Usted diga hoy, amén, y va a continuar haciéndolo, hermano. De nada sirve, ¿verdad? Confirmar la palabra de Dios y yo voy a seguir igual, ¿sí? Hay que cambiar, hermanos. Bueno, dice, continuemos ahí en Esdras capítulo 7, dice, y para cumplirla, ahora sí, quien la vive realmente, quien practica realmente la palabra de Dios. Yo sería un mentiroso, un hipócrita, decir, miren, hermanos, dejemos la idolatría. Si yo estoy celebrando cuantas cosas con mi familia. Ahora sí viene y dice, y para enseñar. Miren, preparación, investigación, vivirla y enseñarla. Eso es hermenéutica, hermanos. Eso es hermenéutica. ¿Para qué darle tanta vuelta a todo, verdad? ¿Sí? 4 pasos bíblicos, mire, para poder interpretar la Biblia. ¿Sí? Porque cuando usted va a venir, va a investigar, va a tener el pleno conocimiento de que esto es malo o de que esto es bueno.
de que esto es aplicable y esto no es aplicable, como decía nuestro hermano, ¿verdad? O sea, te va a hacer la diferencia, cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Pero vivimos en un mundo en donde no se puede decir quién es cristiano y quién no es. ¿Va la cristiana en la calle con pantalón y va la mundana con pantalón también, sí o no? ¿Va la cristiana con las cejas pintadas? ¿Va la cristiana con las pestañas volteadas? Y va la mundana igual. ¿Quién es cristiano y quién no? ¿Va la cristiana con sus uñonas ahí, sí o no? ¿Y va la mundana también? Entonces no hay una diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a enseñar así, hermanos? Si tal vez la esposa hace eso, tal vez nuestras hijas, tal vez nuestros hijos andan con pantalones apretados, desde pequeños ya le estamos poniendo pantalones apretaditos, ¿sí o no? Felicito a aquellos hermanos que visten bien a sus hijos desde pequeños, decentemente, ¿sí? Hace años, pues, creo que se acuerdan, salió aquella moda de pantalón amplio y también el cristiano andaba con eso, ¿verdad? Ahora vino la moda del pantalón apretado y ahora también el predicador quiere predicar aquí así. Ahora, ¿cómo va a enseñar? ¿Cómo voy a yo percibir un mensaje de alguien que esté así aquí? Por eso dice acá, miren, y para enseñar. Bueno, voy a terminar leyendo en la carta que escribió Pablo ahí a Timoteo. Ahí estaba nuestro hermano, el que leyó en el capítulo 4. ¿Se recuerdan qué carta es? ¿Qué carta es, hermanos? Hermanas, ¿qué carta es? ¿Estamos aprendiendo o no? Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Dice, voy a volver a leer lo que él leyó. Versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hermanos, Dios nos dio una responsabilidad y Él va a juzgar el trabajo que estamos haciendo. Él va a juzgar un día si yo enseñé tal como debe ser la palabra de Dios o solamente la escondí para aquellos, ¿sí? Él va a juzgar un día, miren, en su manifestación y en su reino. Dice acá, miren, te encarezco delante de Dios, Señor Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Miren, por un lado el juicio contra los gentiles y por otro lado el juicio contra Israel en el reino, miren. Pero va a haber una recompensa para aquellos que hicieron bien el trabajo, ¿sí? Si enseñaron bien tal como debe ser la Biblia o la palabra de Dios. Y ahora viene y dice, otro asunto que hay que hacer con la palabra, que prediques la palabra, mire. Y muchos dicen, ¿qué voy a predicar? ¿Qué va a predicar? Pues si no estudia, ¿verdad? Dijo, hermano, pues ya se me acabó todo lo que yo traía, ¿ahora qué voy a predicar? Hermanos, hay que leer la Biblia, hermanos, hermanas también, porque ustedes también tienen toda la obligación y el derecho de amonestarnos a nosotros. La esposa amonestar al esposo, los hijos también nos pueden amonestar a nosotros. Mira, papá, lo que vas a hacer está mal, ¿sí? Pero como no le enseñamos a nuestros hijos, ¿cómo nos van a amonestar ellos, verdad? Que prediques la palabra, que instes a tiempo, mire. Qué bueno si acá hay hermanos que no han caído en la idolatría, qué bueno, está a tiempo de no hacerlo, mire. Huye, dice Pablo, huye de la idolatría, mire. Apresúrate, aléjate de todo eso, ¿verdad? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, pues ya lo hicimos, pues bueno, Dios es un Dios de amor que nos da el tiempo para arrepentirnos. Es lo que le dijo a esa mujer Jezabel en la iglesia de Tiatira, ¿verdad que sí? Le dio tiempo para que se arrepintiera y ella no quiso arrepentirse. Y vinieron las trágicas consecuencias y la arrojó en cama. Y no solo hirió a sus hijos de muerte, ¿sí? O sea, lo que Dios quiere, hermano, es evitar las trágicas consecuencias en nuestra vida familiar y en nuestra vida personal. Mire,
y fuera de tiempo. Redarguyen, reprenden, exhortan con toda paciencia y doctrina. Otra de las razones de por qué hay que estudiar la Biblia, de enseñarla, hermanos y hermanas. Así que en esta tarde agradecemos al Señor por habernos concedido este tiempo, hermanos. ¿Sí? Yo deseo que se levanten muchos antipas. ¿Sabe usted qué es un antipas? Anti, contra y paz, todos. Antipas en su tiempo estuvo en contra de todos aquellos que estaban en la idolatría. Y eso lo aparece en el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. Estudie esa carta y verá usted que a Antipas lo mataron solamente por sostener la sana doctrina. No por otra cosa más, sino porque él defendió a capa y espada la sana doctrina, hermanos y hermanas. Así que en esta tarde, ánimo hermanos, ánimo hermanas, continuemos adelante. ¿Cuál es el objetivo de una enseñanza? No es de que salgamos molestos. El objetivo de una enseñanza es conducirnos a la santidad de Dios, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Que Dios nos bendiga esta tarde.